Hace pocas horas, en el núcleo vibrante del Vaticano, se realizó una proclamación que muy pocos habrían podido prever. No era un texto largo lleno de referencias bíblicas, ni un análisis filosófico que exigiera años de reflexión. Era algo mucho más conciso, mucho más claro y, precisamente por eso, incomparablemente más contundente. Un edicto titulado formalmente Restaurar en Cristo, pero que ya se conoce entre cardenales, obispos y comunicadores como la abolición de los ritos. Con un único acto de poder, León XIV ha decidido suprimir 7 ritos católicos que habían sido parte de la existencia de la Iglesia durante cientos de años. No existió una votación en el sínodo, ni un diálogo con las asambleas episcopales, ni aviso previo. Fue un impacto profundo, callado y arrollador. Y esta información se propaga por todos los rincones del planeta, polarizando posturas y despertando emociones que van desde la entrega total hasta la oposición más intensa. Antes de explicaros cuáles son estas ceremonias que se desvanecen definitivamente, deseo realizar un alto, porque lo que están a punto de conocer no es un aspecto secundario ni una mera anécdota litúrgica. Es algo con el potencial de alterar la manera en que millones de fieles experimentan su creencia cotidianamente. Querido amigo creyente, forma parte de nuestra comunidad presionando el botón de suscripción en rojo que verás en tu pantalla, ya sea desde tu teléfono o tu ordenador. Comparte un comentario con la ciudad desde la que nos ves y tu nombre para que podamos rezar unidos por ti. Que la bondad y la serenidad del Señor estén contigo, porque deseo dejar testimonio de cómo esta noticia se está difundiendo por toda la tierra, conmocionando a creyentes de América, Europa, Asia y África. Lo que ocurre hoy en la ciudad eterna tiene consecuencias mundiales y quizás tú seas testigo de excepción de una transformación histórica. El primer rito suprimido es nada menos que la salpicadura de agua bendita al acceder a los templos. Durante décadas, millones de católicos repetían este acto de manera casi automática. Humedecer los dedos en la pila al ingresar, trazar la cruz sobre sí mismos y empezar una plegaria en silencio. Era un símbolo del bautismo, una señal de limpieza, un modo de disponer el espíritu para acceder a la morada del Señor. Pero hoy este símbolo ha sido eliminado por su decreto. León XIV escribió una frase que ya retumba con intensidad en las parroquias. La fe no se sostiene con agua quieta en una pila de piedra, sino con un corazón vivo que busca a Dios. El agua viva es el espíritu, no un rito repetido sin entendimiento. La noticia generó respuestas instantáneas. En Filadelfia, un sacerdote de edad avanzada admitió, visiblemente emocionado, que sentía que le arrancaban una parte de su vocación. Por 4 décadas he observado a niños entrar al templo sonriendo después de tocar el agua bendita. Era su primera lección de catecismo, un gesto silencioso que transmitía reverencia. ¿Cómo les diremos a los pequeños que ya no está? En cambio, en Nairobi, una religiosa joven publicó en Internet: al fin terminan los actos automáticos que muchos realizaban sin convicción. Tal vez sea una ocasión para mostrar que la preparación para la misa comienza en el interior, no en un recipiente con agua. Así, este primer cambio, que parece sencillo, casi mínimo, es en realidad un seísmo emblemático. Porque León XIV no solo retira una pila de la entrada de los templos, transmite un mensaje al orbe: la fe no puede convertirse en rutinas inconscientes. O nace desde dentro o carece de valor. Tras la perplejidad generada por la desaparición del agua bendita, llegó una determinación aún más sorprendente. El segundo rito abolido por León XIV es el empleo de velas y cirios en las procesiones litúrgicas y las grandes conmemoraciones. Desde tiempos remotos, la luz de las candelas ha acompañado las vigilias pascuales, las procesiones del Corpus Christi y muchas veladas que alumbraban la fe del pueblo de Dios. Los primeros cristianos encendían lámparas en las catacumbas para celebrar la Eucaristía en secreto. Y desde entonces, la llama del cirio se transformó en emblema de Cristo, la luz que vence las sombras. Pero hoy León XIV ha decretado el fin de este rito. Su edicto afirma: el fuego del Espíritu no arde en cera encendida, sino en corazones ardientes de fe. Hemos convertido los símbolos en suplentes. Ahora debemos regresar a la llama que nunca se extingue, la vida interior. La respuesta fue inmediata. En Sevilla, una hermandad en procesión estalló en enfado: ¿cómo celebraremos la Semana Santa sin la luz de miles de cirios? Esto está arruinando el alma de nuestra herencia. Mientras, en Sao Paulo, un seminarista expresó en la televisión: con demasiada frecuencia, las procesiones se transforman en exhibiciones de luces y sesiones de fotos. Quizás el pontífice tenga razón. Necesitamos verdad,
no representación. En el Vaticano, la decisión se interpretó como un golpe a la memoria histórica. Algunos cardenales argumentaron que las velas simbolizaban un lazo indestructible con los primeros mártires. Otros, en cambio, aplaudieron la medida como un acto de purificación, eliminando distractores para concentrarse en lo fundamental. El efecto cultural es enorme. En los pueblos italianos, donde las fiestas patronales giran en torno a procesiones iluminadas, los fieles sienten que parte de su identidad se desvanece. Pero León XIV parece determinado a demostrar que la fe no debe apoyarse en manifestaciones externas. Lo que para unos es un ataque a la tradición, para otros es el inicio de un retorno radical al Evangelio despojado y sin adornos. La tercera disposición fue la más impactante hasta el momento. León XIV decretó la supresión de la acción de arrodillarse antes de tomar la comunión. Desde la Edad Media, arrodillarse frente al altar era la señal más evidente de adoración y humildad. En silencio, los creyentes se postraban ante el cuerpo de Cristo, recibiendo la hostia en sus bocas como si fueran siervos ante su monarca. Para muchos, era el instante más sagrado de toda la misa. Pero ahora el Papa ha ordenado que la comunión se reciba de pie, en la actitud de los hijos ante el Padre. En su mensaje escribió: la mesa de la Eucaristía no es un trono ante el cual se inclinan los súbditos, sino la mesa del hogar donde hermanos y hermanas comparten el pan. La noticia se propagó velozmente. En Varsovia, un colectivo de fieles se negó abiertamente a obedecer la norma y organizó una misa masiva donde todos se arrodillaron como protesta. En contraste, en la Ciudad de México, una monja declaró en televisión: por primera vez siento que la comunión regresa a lo que siempre debió ser. Una cena fraterna, no un tribunal de dignos e indignos. Los obispos estaban divididos. Algunos temían que, sin la rodilla en el suelo, la noción de lo sagrado se perdería y la Eucaristía se volvería trivial. Otros recordaban que, en los primeros siglos, los cristianos comían juntos de pie, sin protocolos, como hermanos. Y entre los creyentes, la división es igual de profunda. Para algunos es un ataque directo al culto, para otros, una liberación que devuelve la proximidad y la humanidad al momento central de la fe católica. Con esta medida, León XIV tocó un nervio sensible: la comunión, el corazón mismo de la misa. Y aunque nadie sabe cómo se adaptarán las parroquias, el Papa dejó claro que está dispuesto a demoler incluso los símbolos más enraizados y con ello se consigue lo que él denomina un regreso al espíritu del Evangelio. Si las tres primeras disposiciones ya habían causado heridas en la conciencia de la Iglesia, el cuarto rito cancelado por León XIV se transformó en un verdadero cataclismo espiritual. El Papa decretó el fin del rito de la confesión auricular obligatoria antes de recibir los sacramentos mayores, especialmente la comunión y el matrimonio. Durante siglos, millones de católicos crecieron con la enseñanza de que acercarse a la Eucaristía o casarse por la Iglesia sin confesarse antes era casi inimaginable. Entrar al confesionario, arrodillarse frente al sacerdote y enumerar en voz baja una lista de faltas era más que un requisito. Era un acto de identidad, una huella imborrable de lo que significaba ser católico practicante. Sin embargo, León XIV puso fin a esta práctica universal con una sola frase que ahora se cita y discute en todas partes: el perdón no nace en una cabina de madera, sino en el corazón contrito que se abre a Dios. La confesión obligatoria dejó de ser un puente para volverse una cadena. La noticia se expandió como un relámpago. En Italia, un párroco de Nápoles, visiblemente molesto, dijo a los medios: si eliminamos la confesión, reduciremos la vida sacramental a un trámite vacío. La gente necesita gracia, y ésta se canaliza mediante este sacramento. Pero, en contraste, en Argentina, una madre escribió en redes: durante años no me atreví a casarme por la Iglesia porque no quería pasar por un confesionario que me hiciera sentir más culpable que perdonada. Hoy siento que por fin puedo acercarme a Dios sin temor. En el Vaticano, la polémica estalló al instante. Algunos cardenales hablaron de una traición a la tradición, recordando que el Concilio de Trento había defendido la confesión como sacramento inalienable. Otros, sin embargo, señalaron que lo que el Papa no había abolido era el sacramento en sí, sino la obligación mecánica de usarlo como prerequisito. En su opinión, el perdón de Dios sigue disponible, pero ya no estará condicionado a un acto formal repetido sin conciencia. El impacto pastoral es inmenso. Miles de parroquias en todo el mundo han basado gran parte de su vida comunitaria en las confesiones masivas, especialmente durante el Adviento y la Cuaresma. En naciones como Polonia, España y Filipinas,
Las largas filas frente a los confesionarios eran habituales. ¿Qué sucederá ahora cuando esta práctica desaparezca de la liturgia oficial? Las reacciones no se hicieron esperar. En Boston, un sacerdote retirado admitió en privado a un periodista: «Me siento como un médico al que le han quitado el derecho a sanar. Pasé mi vida escuchando, aconsejando y absolviendo. ¿Qué será de los fieles que necesitaban esta cercanía humana?». Y al mismo tiempo, en Brasil, un joven universitario comentó: «Nunca entendí por qué debía contarle mis pecados a un hombre para recibir a Dios. Ahora siento que por fin alguien nos ha escuchado». Más allá de las opiniones enfrentadas, lo que está claro es que León XIV volvió a tocar la fibra sensible. Fue más allá de gestos externos como el agua bendita o las velas. Ahora se enfrentó directamente a una práctica que ha moldeado la espiritualidad de millones durante siglos. Para algunos es un acto de misericordia y libertad, para otros, un error que podría vaciar a la Iglesia de disciplina y sacramentos. Con esta cuarta medida, la pregunta ya no es si el Papa está eliminando símbolos superficiales, sino si está dispuesto a redefinir la forma en que los católicos entienden la gracia, el perdón y el encuentro con Dios. Y aunque las respuestas son controvertidas, lo que nadie puede negar es que la Iglesia nunca volverá a ser la misma tras esta decisión. El anuncio de León XIV sobre la cancelación del quinto rito causó un gran revuelo dentro de los muros del Vaticano y en parroquias de todo el mundo. El Papa decretó el fin del rito del beso del anillo episcopal o papal como signo de obediencia y reverencia. Durante generaciones, este gesto se consideró uno de los símbolos más claros de la autoridad eclesiástica. Los fieles se inclinaban y besaban el anillo, expresando no solo respeto al obispo, sino también a la misión y a la sucesión apostólica que representaba. Para muchos era un acto profundamente espiritual, un eco del pasado medieval, cuando la Iglesia era considerada la realeza espiritual. Pero a partir de ahora, con el nuevo decreto, el gesto ha quedado definitivamente abolido. En su documento, León XIV escribió con firmeza: «El servicio pastoral no se adorna con anillos de poder, ni se sostiene con gestos de vasallaje. Un obispo no es un señor feudal, es un hermano mayor. Un padre no necesita joyas para que sus hijos lo reconozcan». Estas palabras, que ya han resonado en titulares de periódicos de Roma, Madrid, Buenos Aires y Manila, han provocado tanto aplausos como indignación. En Polonia, un cardenal emérito declaró a puerta cerrada que consideraba la medida humillante: «Está despojando a la Iglesia de su dignidad visible, reduciéndola a meros funcionarios. ¿Cómo enseñaremos respeto si desaparecen los símbolos que lo inspiran?». En contraste, en México, un joven sacerdote celebró públicamente la decisión en redes sociales: «Por primera vez, siento que no seremos tratados como príncipes, sino como sirvientes. Esto nos recuerda la sencillez de Jesús, quien lavó los pies a sus discípulos». La reacción de los fieles también fue intensa. En ciudades italianas, donde la tradición de besar el anillo del obispo está profundamente arraigada, muchos ancianos lloraron al enterarse de la noticia, sintiendo la ruptura de un vínculo que compartían desde la infancia. En contraste, en comunidades jóvenes de Latinoamérica y África, vídeos virales mostraban a fieles saludando a sus sacerdotes con abrazos y sonrisas, repitiendo las palabras del Papa: «Somos hermanos, no súbditos». Históricamente, el ritual de besar el anillo se originó en la Edad Media, cuando obispos y cardenales eran considerados figuras de poder político y espiritual. El anillo simbolizaba no solo su unión con la Iglesia, sino también su autoridad sobre tierras y pueblos. Para algunos historiadores, la abolición de este gesto marca el cierre definitivo de ese capítulo, la transición de una iglesia monárquica a una iglesia de servicio. Pero la medida no está exenta de controversia. En foros católicos conservadores se acusa a León XIV de querer protestantizar la Iglesia eliminando símbolos que la distinguían de otras tradiciones cristianas. En cambio, en las comunidades progresistas la medida se considera un acto profético de humildad, un golpe directo contra el clericalismo que tanto daño ha causado a lo largo de los siglos. Dentro del Vaticano, un periodista filtró información según la cual, durante la reunión donde se discutió el decreto, un cardenal gritó: «Esto está destruyendo la majestad del ministerio episcopal». A lo que el Papa respondió con calma: «La majestad de la Iglesia no se encuentra en el oro ni en las piedras preciosas, sino en la cruz desnuda de Cristo». Más allá de las disputas, lo que está claro es que León XIV sigue desmantelando los símbolos que durante siglos separaron al clero de los fieles. Con cada rito cancelado, la brecha entre la tradición y la reforma se amplía y las tensiones dentro de la Iglesia aumentan.
La gran pregunta que ahora resuena en los pasillos, las iglesias y las redes sociales es inevitable. ¿Está León XIV restaurando la Iglesia a su sencillez evangélica o la está despojando de la sacralidad que la ha hecho única durante 2000 años? Si las decisiones de León XIV ya habían sacudido la liturgia hasta ahora, lo ocurrido con el sexto rito cancelado levantó voces aún más alarmantes dentro de la Iglesia. El Papa abolió el rito de las procesiones obligatorias con reliquias y restos de santos en festividades especiales. Durante siglos, estas procesiones fueron parte esencial de la vida católica en cientos de ciudades. Cuerpos incorruptos de santos, fragmentos óseos en relicarios de oro, cálices antiguos y objetos considerados milagrosos eran llevados en carrozas por calles abarrotadas de fieles. Para algunos fue un momento de profunda devoción, para otros un espectáculo casi teatral que atraía multitudes. Pero a partir de hoy este ritual queda oficialmente cancelado. El decreto contiene una frase que ha generado un intenso debate: la fe no necesita huesos expuestos para ser auténtica. El recuerdo de los santos debe inspirar, no convertirse en espectáculo ni superstición. Los verdaderos relicarios son los corazones de los fieles que siguen su ejemplo. Las reacciones fueron inmediatas. En España, donde la Semana Santa y las procesiones con reliquias forman parte de la identidad cultural, cofradías enteras se declararon traicionadas. Uno de sus líderes incluso afirmó: sin procesiones nuestra fe perdería el rostro visible que nos une como comunidad. ¿Cómo viviremos la devoción popular sin las imágenes y reliquias que siempre nos han guiado? Pero en cambio, en Alemania, un obispo expresó públicamente su apoyo: la veneración de los santos no se limita a llevar un hueso por las calles. León XIV nos recuerda que la santidad no se encuentra en los objetos, sino en el testimonio vivo de quienes siguen a Cristo. El impacto cultural es inmenso. En Latinoamérica, millones de personas crecieron venerando imágenes que recorren las ciudades cada año acompañadas de música, incienso y oraciones. Para muchos es su única oportunidad de experimentar lo divino entre ellos. Pero con esta decisión, el Papa parece querer poner fin a lo que considera una peligrosa mezcla de devoción genuina y superstición heredada. En el Vaticano, algunos cardenales han denunciado en privado esta medida por romper con la tradición popular que sustentaba la fe en tiempos de persecución y pobreza. Sin embargo, colaboradores cercanos del Papa aseguran que León XIV está convencido de que este cambio es necesario para purificar la devoción y devolverla a su esencia: la oración, la caridad y la comunidad. La gente común también reaccionó de forma polarizada. En Lima, una madre que durante años llevó a su hija enferma a tocar un relicario se confesó entre lágrimas: para mí este contacto fue esperanza. No entiendo por qué ahora nos arrebatan algo que una vez nos reconfortó. Mientras tanto, en Nairobi, un joven teólogo escribió en redes sociales: no es necesario llevar a los santos en un ataúd para ser recordados. Lo que necesitamos es vivir como ellos, no venerar sus huesos. El decreto no solo tiene consecuencias espirituales, sino también sociales y económicas. En ciudades donde las procesiones atraen a miles de turistas, las autoridades locales ya calculan las pérdidas millonarias que causaría su cancelación. Y en Roma, un cardenal advirtió que esto podría crear un vacío cultural que otras religiones o sectas podrían explotar para atraer a creyentes desilusionados. Sea como fuere, lo cierto es que León XIV sigue promoviendo una reforma que no admite medias tintas. Cada rito cancelado es un golpe directo a la tradición, pero también una provocación que obliga a millones a replantearse qué significa realmente ser católico en el siglo XXI. Y con esta sexta medida, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿está el Papa purificando la fe o despojándola de su alma visible y tangible? Para los fieles que ascienden al cielo, el aroma penetrante del copal o del incienso se ha convertido en sinónimo de lo sagrado, acompañando misas solemnes, funerales, canonizaciones y procesiones. Para millones de católicos, ese humo que envolvía el altar era la frontera invisible que separaba lo cotidiano de lo divino. Pero a partir de hoy, este gesto desaparecerá de la liturgia oficial. En su decreto, León XIV escribió una frase que ya está en los titulares de todo el mundo: el incienso pertenece al Templo de Jerusalén, no a la Iglesia de Cristo. Hemos convertido esto en una cortina de humo que oscurece lo esencial. El sacrificio que agrada a Dios no es la resina quemada, sino un corazón humilde y justo. Las reacciones fueron inmediatas y furiosas. En Oriente Medio, donde el incienso tiene antiguas raíces bíblicas y culturales, algunos patriarcas acusaron al Papa de romper con el legado más antiguo de la fe. En cambio,
En las comunidades del norte de Europa muchos aplaudieron la medida, señalando que el humo había perdido todo significado espiritual y se había convertido en una mera tradición estética. En Latinoamérica las opiniones estaban aún más divididas. En Oaxaca, un grupo de fieles protestó en la catedral, alegando que sin incienso la misa pierde su misterio y se convierte en una simple reunión. Mientras tanto, en Buenos Aires, un joven sacerdote declaró a la prensa: el olor a incienso nunca ha cambiado la vida de nadie. Lo que cambia el mundo es la caridad concreta y la fe viva. León XIV nos llama a dejar de escondernos tras las sombras. En el Vaticano, la tensión ha alcanzado un punto álgido. Los cardenales de la Curia advirtieron que con esta medida el Papa estaría despojando a la misa de uno de sus símbolos más antiguos y universales. Uno de ellos, hablando bajo condición de anonimato, declaró: sin incienso, la liturgia se convierte en un acto monótono, carente del brillo de lo sagrado. Esta es la señal más clara de que León XIV está destruyendo la tradición para imponer su propia visión. Pero en la plaza de San Pedro, durante el rezo del Ángelus, el propio León XIV respondió con una frase que dejó a todos sin palabras: si la fe de la Iglesia depende del humo y los perfumes, entonces hemos perdido el Evangelio. Prefiero una iglesia sencilla y sincera a un templo lleno de niebla que oculta el rostro de Cristo. El impacto fue inmediato. Los medios internacionales titulaban: el Papa prohíbe el incienso. La Iglesia entra en una nueva era. Algunos hablaban de una revolución litúrgica, otros de una apostasía silenciosa. Y entre los fieles la confusión es total. Algunos lamentan lo que consideran una pérdida irreparable. Otros celebran lo que consideran un retorno a la pureza del cristianismo primitivo. Con este séptimo decreto, León XIV no solo canceló un rito, sino que atacó la esencia misma del lenguaje simbólico de la Iglesia. Porque si el humo del incienso desaparece, ¿qué vendrá después? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar este Papa que parece no temer ni a los cardenales ni a las tradiciones milenarias? Algunos en el Vaticano susurran la palabra prohibida: terremoto. Otros, en cambio, lo llaman renacimiento. Lo cierto es que con estas 7 medidas, la Iglesia Católica ya no es la misma. La pregunta que sigue siendo ineludible es si estamos presenciando el inicio de una purificación que marcará un nuevo Pentecostés o el comienzo de la fractura más grave en la historia de la Iglesia. Y ahora quiero escuchar su opinión. ¿Qué opinas de estas decisiones? ¿Está León XIV destruyendo lo sagrado o nos devuelve al Evangelio puro? Escribe en los comentarios porque esta conversación apenas comienza. Lo que hemos visto no son simples ajustes ceremoniales. Estos 7 ritos cancelados no son detalles menores. Estos son gestos, símbolos y costumbres que han forjado la identidad católica durante siglos. Y hoy, con un solo gesto, León XIV los ha derribado uno tras otro, sin pedir permiso ni dar explicaciones previas. En Roma algunos lo llaman profeta, un pastor que finalmente se atreve a romper con la rigidez y volver a la esencia del Evangelio. Otros lo acusan de ser un destructor, un radical peligroso que en su afán está desmantelando el legado que ha sostenido a la Iglesia durante 2000 años. Las voces se escuchan cada vez con más fuerza. Hay cardenales que hablan de un renacimiento y otros que susurran la palabra cisma. Cuando un periodista le preguntó al Papa por qué había actuado con tanta rapidez y sin consultarle, León XIV lo miró fijamente a los ojos y respondió con una frase que ha pasado a la historia: un pastor no espera a que los lobos le den permiso para proteger a sus ovejas. Tú que estás viendo este vídeo, ya seas católico, de otra fe o incluso no creyente, estás presenciando un momento único. Un hombre que, desde una de las instituciones más antiguas y poderosas del planeta, se atreve a cambiarla valiéndose únicamente de la autoridad moral que emana de su cargo. La pregunta ahora es inevitable: ¿crees que el Papa León XIV está yendo demasiado lejos o está haciendo lo que nadie se ha atrevido a hacer en siglos? Escribe en los comentarios porque quiero escuchar tu voz en medio de este debate que sacude al mundo. Y si quieres seguir esta historia de cerca, suscríbete y activa la campanita, porque lo que acabamos de ver no es el final, es solo el comienzo de una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Lo que viene a continuación podría cambiarlo todo.